Good morning, everyone. Buenos días a todos. Mi nombre es Craig McLean y yo soy anestesiólogo pediátrica en Boston Children's Hospital en la facultad del programa de Global Surgery y Cambio Social en la Facultad de Medicina de Harvard Medical School. Voy a moderar la última de la serie de los webinars que estamos presentando hoy. Creo que ustedes lo verán muy interesante el valor de anestesia en la evaluación y el éxito de los sistemas quirúrgicos. Quisiera agradecer, bueno, debería de darles el título del webinar. El título de anestesia, llegar al punto de inflexión. Esta es la cuarta de la serie de Pandémico o Progreso, creando capacidad a través de sistemas globales de cirugía, obstetricia, trauma y anestesia. Quisiera agradecer a la Alianza G4 por presentarnos esto, tanto como el programa por cirugía global y cambio social de la Facultad de Medicina de Harvard y el GICS por presentar estos eventos, viendo en cuidados perioperativos y la atención médica en general. Adicionalmente, la Asociación Americana de Anestesiólogas Enfermeras, la Sociedad Nigeria, Smile Train y la Federación Mundial de Anestesiólogos. Todos han sido parte vital para preparar este webinar. Hasta ahora hemos tenido webinars de obstétrica, trauma, cirugía y hoy nos vamos a enfocar en el aspecto de anestesia y el valor de esos servicios clínicos que efectivamente trata con los cambios y las necesidades que van cambiando, en general con los eventos de crisis como el pandémico actual. El webinar hoy se presentará en inglés, francés y español. Las interpretaciones de español y francés se están apoyando generosamente por Operation Smile y Smile Train. Así, gracias, muchas gracias por ayudarnos con eso. Quería dar un poco de información básica y algo en que pensar para iniciar. Estamos viviendo en tiempos sin antecedente que afecta dramáticamente al mundo entero en muchas dimensiones, en la salud, las economías, la inmigración, el cambio climático. Como un anestesiólogo, enfermeros, anestesiólogos y otros proveedores de anestesia que somos ciudadanos del mundo, vemos que esta crisis de COVID-19 está en parte de que miles de millones de personas faltan el acceso a la anestesia segura. La Comisión de Cirugía Global ha presentado un cambio. Esa parte de la atención médica se puede ver como solamente para los privilegiados, pero 6.000 millones de personas, eso incluye 1.7 mil millones de personas, no tienen acceso a la atención quirúrgica segura, así que esto se puede ver como una crisis de salud. The Lands Commission ha hablado de eso en muchos aspectos, pero hay una gran disparidad, la falta del acceso a la anestesia segura. En la cirugía, muchas veces vemos que tratamos todo eso como cuidado perioperativo. Lo que hacemos en nuestro medio lo aplicamos a otros asuntos. Buscamos sistemas funcionales como parte de la atención médica universal y para tratar con una variedad de enfermedades en general. La idea que los sistemas quirúrgicos puedan ayudar en este momento es el pandémico actual. El punto clave de un sistema quirúrgico es la anestesia segura y efectiva. Un reporte de McKinsey & Company nos ha manifestado que muchas de las camas de cuidados críticos se puede aumentar mucho eliminando los casos no esenciales de cirugía. Los proveedores de cuidados perioperativos, incluso los anestesiólogos y los cirujanos,
pueden aumentar su experiencia en tratar con los pacientes críticamente enfermos y también empleando el espacio que tienen, capacitando el personal y desarrollar un sistema quirúrgico bien desarrollado. Paul Farmer dijo en 2008 que la cirugía global era el niño abandonado del sistema de medicina. Anestesia es el amigo invisible de ese niño. Y desafortunadamente sigue vigente hasta la fecha, pero hay muchos motivos por tener optimismo y esperanza. Ha habido mucho progreso que veremos en las pláticas que vamos a escuchar hoy. El webinar va a ver varias perspectivas, el mantenimiento de un sistema de salud con el aspecto específico de proveer anestesia dentro del sistema. El WHO ha iluminado 3 mensajes importantes. Acceso equitativo a las herramientas para batallar contra el COVID-19, incluso con los pacientes críticamente enfermos de COVID-19. El segundo, mantener el movimiento hacia alcanzar las metas en forma sostenible. Eso es vital. Y otra vez, los proveedores de anestesia van a tener un papel importante en asegurar que millones de personas en todo el mundo puedan alcanzar esas metas. Finalmente, el tercer mensaje es que tenemos que preparar para el siguiente pandémico. Ahora y juntos. Sistemas quirúrgicos funcionales, incluso sistemas de anestesia segura, exige esa preparación. Tenemos que fomentar preparaciones mejores para cirujanos, enfermeros, anestesiólogos y manifestar el valor increíble de un sistema funcional de cirugía. Tenemos varios oradores hoy muy diversos en cuanto a sus papeles clínicos, su geografía y su perspectiva. Presentaré a cada orador, pero debido a la tiempo limitación, mis presentaciones van a ser muy breves. Todos tenemos un currículum vitae increíble y les pido una disculpa por no darlo completo. Muchas gracias por asistir a este webinar. En lo que queremos llegar es el punto de inflexión en la anestesia. Nuestro primer orador es... Perdón. Si tienen preguntas, por favor, colóquelos en el botón de Q&A hasta el fondo de su pantalla de Zoom. Y para comentarios los puede poner en el chat. Vamos a tener algo de conversación al final. Nuestro primer orador es el doctor Sephora Gazuya. Ella es anestesióloga pediátrica que está trabajando en Nairobi, Kenia. Ella sirve como la secretaria para la Iniciativa Global de Cirugía Infantil y es miembro del Consejo de Smile Train. Ellos están usando el pandémico para fortalecer los sistemas de anestesia en Kenia. Adelante, Sephora. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Estoy hablando de Nairobi, Kenia. El primer caso se reportó en marzo 2020 en Kenia y varias cosas pasaron después. Nos manifestaron que tenemos que fortalecer a los sistemas de anestesia. Las realidades son que hay una falta de infraestructura para cuidados críticos y anestesia en el país. Había muy pocos camas de cuidados críticos, había muy poco espacio y algunas partes del país que no tenían ninguna cama de cuidado crítico. Había falta de personal capacitada para lidiar con el aumento de casos que pronosticaba. Y cuando llegamos al pico, y obviamente había la falta de equipo. Otras realidades que nos dimos cuenta que era la falta de oxígeno. Habían instalaciones que no tenían
fuentes y suministro viable de oxígeno, y también había la falta de ventilación mecánica y sistemas de oxígeno de alto flujo que se dice que son necesarios para apoyar a esos pacientes que iban a tener el COVID-19 de forma severa. Como parte de las realidades, nos dimos cuenta que también había daños colaterales que acompañaba al COVID-19, incluso cancelación de los casos selectivos. Así que cuando el primer caso se diagnosticó después de algo de tiempo, cuando el pandémico se declaró, todos los casos selectivos en todo el país se cancelaron. También había mucho miedo entre la población, pero también se presentaban los casos emergentes tarde y no pudimos lidiar mejor con los casos porque las personas no podían llegar a los hospitales por la cuarentena. Hay también el miedo para los pacientes que tenían comorbidades que no podían conseguir sus medicamentos a tiempo. Los niños estaban faltando de asistir para sus vacunas. Habían cirugías de cáncer y cirugías diagnósticas. Eso lo podemos llamar como daño colateral por el COVID-19. Y al fin y al cabo, la falta de EPP. Pero con esas realidades, ¿cuáles oportunidades se presentaron como sistema del COVID-19? La primera es darnos cuenta, que el gobierno se diera cuenta de la necesidad de invertir más en los centros de salud, en cuidados críticos y especialmente en suministro y acceso al oxígeno. Todos esos beneficiarán al sistema de anestesiología y cuidados críticos. De repente se dieron cuenta de la importancia que las personas tuvieran capacitación en cuidados críticos. Nuestro sistema de salud se divide en el gobierno nacional y los distritos. No habían camas para COVID-19. Y luego, ahora, con la capacidad aumentada de camas, quiere decir que a futuro, incluso en condados que antes no podían hacer cosas complejas de anestesia y cirugía, ahora podrán hacerlo después de COVID, porque ahora sí hay camas, ahora hay infraestructura, hay oxígeno. Diremos que era una bendición oculta. Ahora en todo el país tenemos acceso a las camas de cuidados críticos y acceso a oxígeno en los quirófanos y también en los espacios de terapia intensiva y cuidados críticos. La oportunidad que se presentó con el COVID-19 es la producción local de EPP. Nos acordamos que todo el mundo estaba cerrado. Todos, incluso los países grandes que también necesitaban EPP. Así que el espacio, incluso para importarlo o comprarlo de otros países, estaba limitado porque lo almacenaba para sus propios países, para el uso local. Así que en los países de bajos recursos teníamos que aprender a fabricarlo localmente. Ahora está accesible, son más económicos y son útiles y sabemos usarlos adecuadamente. Y eso fue una oportunidad. La otra oportunidad que llegó con el COVID-19 es la telemedicina, porque, como hemos dicho, había muy pocas personas con capacitación de cuidados críticos, especialmente médicos. La Sociedad de Anestesiología tenía el perspectiva que un médico de ICU o terapia intensiva, que habían personas que se asignaban de los hospitales que ya tenían terapias intensivas funcionando y si llegaban casos, los acompañaba, hablaban con ellos por teléfono y aceptaba llamadas video chat con ellos o Zoom y ayudarles a cuidar a sus pacientes de cuidados críticos de forma remota. La otra cosa es que había muchos webinars. Estoy segura que muchos de nosotros hemos asistido a muchos webinars como este,
y la educación, la oportunidad de la educación. Y nos dimos cuenta que la Sociedad de Kenia de Anestesiólogos ha estado llevando a cabo un webinar semanal y han habido muchas personas que nos ayudan, nos acompañan de todo el país, de todo el mundo, hasta 200 personas por semana de varios temas que físicamente no era posible antes cuando nos reuníamos en persona. Y eso también ha sido cierto para el avance de la educación médica. También hay innovación. Hemos tenido innovaciones en la prevención de la transmisión de infección a los trabajadores de salud. Esto ha habido maravilloso en cuanto a la prevención, las políticas de prevención de transmisión, y eso va más allá del asunto de COVID. Yo creo que a futuro esto también va a ayudar a prevenir infección en nuestras prácticas de salud. La otra cosa que ha pasado de COVID-19, el avance de la anestesia regional, porque así no tenemos el miedo de la aerosolización. Las personas se tenían que volverse muy aptos en aplicar la anestesia, los bloqueos epidural. Ha habido muchos avances, porque de otras métodos alternas de aplicación de anestesia para prevenir la aerosolización. Y por supuesto, la otra cosa es el avance de trabajar en equipo. Nos hemos dado cuenta con COVID-19 que las personas tienen que trabajar en conjunto. Somos oficiales de salud pública, de anestesia, los de prevención de contagio. Todos tenemos que trabajar en conjunto para convertirlo en un sistema global. En total, podemos decir, aunque las realidades se veían muy tristes, muy severos, con el COVID-19 nos hemos dado cuenta que hay mucha oportunidad, hay mucho aprendizaje que apoya, hay muchas cosas que podemos hacer para realizarlos a futuro en lo que preparamos para el próximo pandémico. Entonces estaremos mejor colocados. Y yo creo que este pandémico nos ha dejado los sistemas de cirugía y anestesia en un mejor lugar que antes que llegara. Y muchas gracias. Gracias, Sephora. Fue fantástico eso. Nuestra siguiente oradora es la doctora Jannica Melanosen. Ella es anestesióloga en Noruega, que sirve como la presidenta del WFSA. Antes era presidenta del y es secretaria de la Sociedad de Anestesiología Europea. Ella va a hablar de anestesia, los listas de control de seguridad de WHO. Hola a todos, gracias por invitarme a orar hoy, en este domingo. A mí me pidieron hablar de los listas de control, porque lleva mucho tiempo presente, pero siguen habiendo problemas con la interpretación. Así que voy a hablar de eso. Tengo algunos conflictos de intereses, pero como todas las organizaciones, los únicos que me pagan dinero es mi hospital. Como dije, soy la presidenta del World Federation. Como saben, asemblamos todos los anestesiólogos en 150 países. En algunas de las cosas más importantes que hacemos es intentar reducir el hueco de cirugía seguro. Como se mencionó, 5 de 7 millones de personas, 2/3 del mundo no tienen acceso a la cirugía segura. Si preguntáramos a los clinicistas cuáles son los problemas, eso también estadísticamente es que los problemas que las personas se están muriendo, que provocan las fatalidades, mucho tiene que ver con trabajar en equipo y sangrados, hemorragias postoperativas e infecciones postoperativas. Entonces, lo que se ha hecho es, por supuesto, desarrollar una lista de control.
sabemos que los errores pasan todo el tiempo. Aquí hay unos ejemplos. El paciente equivocado, ustedes todos lo reconocen. En los países de altos recursos y bajos recursos, el paciente equivocado, el medicamento equivocado, que falta de prueba cruzada para la sangre, no solamente la cirugía, o que se realiza la cirugía equivocada. Nosotros usamos listas de control todos los días. Como ven, algunos ejemplos, uno es una lista de compras para asegurar que nos acordamos de todos los asuntos. Y claro, que el más famoso es de la aviación, el lista de control de vuelo. Y eso variamos entre una lista de control que realizamos un día cualquiera y luego tenemos una lista de control para emergencias. Pero lleva mucho tiempo en la aviación, más que 100 años casi. Sabemos que eso es útil. Ahora, habían clinicistas se unieron para desarrollar las pautas para la cirugía segura. Una de las grandes cosas es que acordarnos a checar y verificar todo en la primera ronda. Y por supuesto, mejorar el trabajar en equipo y la comunicación, que es muy vital. Y se ha manifestado que por varios años hubo una reducción para los pacientes en la cirugía, así que teníamos que inventar algo nuevo. Este año llevamos 11 años desde que la lista de control de cirugía segura se inventó. Creo que ustedes todos lo conocen, pero los voy a repasar. No se trata de un algoritmo, es una serie de puntos de referencia. Todos seguramente conocen esta gráfica, pero voy a revisar el siguiente. Hay tres versiones, tres divisiones. Uno es antes la inducción de la anestesia. No voy a meter en detalle porque ustedes ya saben todos ya los conocen. Y antes de iniciar la cirugía y finalmente cuando se termina la cirugía, hay que hacer el check-out del quirófano. Siguiente. Ok. Pensamiento antes que se inventara la lista de control, que podríamos salvar hasta la mitad de los pacientes que de otra forma se hubiesen muerto y mucho más que se hubieran lesionado por la falta de procedimiento. Y eso significaría que el potencial, cuando empezamos, que podríamos salvar hasta 500,000 de vidas cada año. Lo más importante ahora es el impacto por la lista de control, porque como se acuerdan, todas las publicaciones médicas dudaban si era bueno realizar la lista de control y si ayudaba, si era útil, y descubrieron si lo hacemos de la forma adecuada, ayudaba a otras cosas, aparte de lo que checa la lista de control. Reducía los sangrados postoperativos y otras cosas que no aparecían en la lista de control. Esas cosas también mejoraron. Y esa es una publicación del año pasado de anestesiología. Y es interesante notar porque se publicó por un enfermero anestesista, por un psicólogo y un anestesiólogo, ilustrando de alguna forma de cómo el equipo, trabajar en equipo puede provocar resultados buenos. Y lo que ellos decían es que, por supuesto, lo que ya sabemos, la implementación es lo vital. Si la lista de control tendrá valor y se usa, tenemos que tener buena implementación. Tenemos que
que encontrar que todos los miembros del equipo trabajan juntos y están compaginados. Y es muy importante lograr que los cirujanos lo siguen. Y seguramente en sus países tienen una experiencia parecida a la nuestra. Pero algunos cirujanos, especialmente al principio, yo no necesito esto, ese es un desperdicio de tiempo. Pero el simple hecho de que todos digan los nombres, esto ayuda a mejorar los resultados en los pacientes, porque en el dado caso todos pueden alzar la voz. Y es fácil se facilita cuando hasta uno diciendo su nombre. Hemos descubierto que usted tener un líder de opinión, eso impacta todo también, por lo menos en mi observación. En mi país, es más que el 90% seguimos el lista de control todos o casi todas las veces. Siguiente. Alcanzo el final de mi presentación, pero ahora la relación del COVID-19. Quisiera que se enfoquen en esta lista de control que se desarrolló ahora en el pandémico de COVID. Se trata de una intervención y intubación y extubación, una lista de control. Si no saben dónde buscarlo, pueden acudir al sitio de web de WFSA, donde hemos unido todos los recursos que tenemos del coronavirus en los países de alto y medianos recursos. En la lista de control también quisiera que se enfoquen en otra publicación y los estándares internacionales para la práctica segura de anestesia es otro recurso donde pueden acudir. Para acabar, quisiera volver al tema hace 10 años y decir que el error es suponer que una solución técnica puede resolver un problema cultural. La cultura tiene que cambiar desde arriba hacia abajo. El trabajo técnico y adaptivo es muy importante para mejorar la seguridad. Nada amenaza la seguridad tanto como la autosatisfacción. Tenemos que seguir nuestro trabajo y seguir trabajando en esto cada vez. Al siguiente. Muchas gracias. Estamos unidos en esta guerra contra el coronavirus. Nos tenemos que unir en la pelea para resolver el pandémico y estamos usando listas de control cuando sea útil. Muchas gracias a todos. Gracias, Yanaka. Fue fantástico. Nuestro siguiente orador es Dr. Obashina Ogunbiyi, quien es es un médico anestesista donde se ha jubilado como el Major General y también ha servido una variedad de puestos en organizaciones de anestesia a nivel nacional. Como ven de este slide, es una lista muy larga. Actualmente sirve como coordinador del Critical Care Pillar de la respuesta nacional de COVID-19 de Nigeria. Nos va a dar una presentación de fronteras de los requisitos de personal de cuidado crítico en Lagos, Nigeria. Muchas gracias. Muchas gracias, Craig, por esa linda presentación. De verdad es un placer para mí estar presente hoy como uno de los oradores visita. Yo voy a hablar de COVID-19 en Lagos, Nigeria. Nuestra experiencia de estar a la frente de los cuidados críticos y los requisitos de personal. Y yo soy el coordinador de la unidad estrategia de cuidados críticos de Lagos. Como forma de introducción, la enfermedad de COVID-19 está evolucionando muy rápido, un coronavirus novedoso
al 11 de marzo se declaró como pandémico del WHO y hasta la fecha no hay ninguna cura a esta enfermedad. Las Naciones Unidas, la Comisión de África, UNECA, en algún momento de marzo indicó que quizá hay una alta una alta carga de enfermedad en África y decían que aproximadamente 300,000 fatalidades como resultado de ese pandémico en África en el año 2020. Pero eso no ha sido así. Globalmente, hasta el 15 de septiembre de 2020 hay más que 29,000 millones de casos. Y es interesante notar que más que 15 millones de los casos han sido en los Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. Al otro lado, hasta esa fecha, el 15 de septiembre de 2020, África ha tenido tan solo 1.3 millones de casos confirmados y con solamente 33,294 fatalidades que pronosticaban 300,000 fatalidades a fin de este año. Pero Nigeria, con una población estimada de 206 millones tiene tan solo 56,478 casos con 1,088 fatalidades hasta esa misma fecha del 15 de septiembre. Algunas de estas fatalidades se han atribuido a una falta de intervenciones de cuidados críticos. Como se mencionó hace rato por nuestra primera orador, hay una falta de camas disponibles en el país. Y los intensivistas capacitados. Esos son algunos de los retos que nos han provocado esas fatalidades en Nigeria. Nuestro primer caso en Nigeria se confirmó el 27 de febrero de 2020. Eso ocurrió, fue el primer caso de África al sur de Sahara. Es el tercero en África. Si se acuerdan, el primer caso se confirmó en África, en Egipto, y el nuestro era el tercero. Fue un señor italiano de 44 años que llegó a Nigeria de Milán, de Italia. Fue el primer caso confirmado a Nigeria. Desde los expedientes de China, en un estudio que se llevó a cabo por las autoridades de China y el WHO, aproximadamente de 14% de los casos se consideran severos, mientras 6% de los casos críticos acaban en terapia intensiva. Eso también ha sido el mismo panorama en la mayoría de los países afectados por esta enfermedad. El Lagos estableció un centro operativo de emergencias, EOC, para COVID-19 poco antes que llegara el primer caso a Nigeria, como medida proactiva. Y algunos de los pilares del EOC fue vigilancia, el manejo de casos y el pilar psicosocial. Y también entre otros pilares. Con la velocidad que se estaban identificando los casos en China, en Italia y en España y además, Lagos EOC propuso una terapia intensiva dedicada con 5 camas en Yaba. Nuestro primer paciente se manejó en ese hospital de Yaba. Perdón, el último enseña el índice. Perdón. El primer paciente fue cuando se dio de alta después de tratarse en el Mainland Hospital de la Yaba. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos en Lagos, Nigeria? Hay una falta de intensivistas y enfermeras de cuidados críticos capacitados. Acceso al suministro de oxígeno también era un reto para nosotros. Esto podría ser debido a no hay suficientes fondos de salud
antes que llegara el pandémico, y también había retos con el suministro de oxígeno. Mucha mayoría de los hospitales fabrican su propio oxígeno, pero depende de una empresa de oxígeno también para fabricar el oxígeno y conseguirlo en cilindros, pero nosotros lidiamos con esa realidad también. También la cantidad de camas de cuidados críticos no era adecuado y, por supuesto, los consumibles también. En cuanto a los recursos de personal, hay algunas maneras como podemos mitigar estos retos. Nigeria actualmente tiene 55 intensivistas certificados y practicando, pero la mitad de ellos no viven en Lagos. Desafortunadamente, algunos están en prácticas particulares y muy pocos de ellos trabajan en los estados, trabajan para el estado. También, ninguna instalaciones por sí solo pueden equipar un centro de terapia intensiva. Es muy importante saber aumentar las camas de terapia intensiva y el trabajo, la carga del trabajo sin aumentar personal puede aumentar las fatalidades. Ese es el gran reto que enfrentamos. Tres intensivistas y 3 enfermeras de terapia crítica en los hospitales regionales se reclutaron provocando retos a la atención médica en sus distritos. Y también hicimos un curso intensivo de 3 días didáctico que se está certificado por el American Heart Association. Se lleva a cabo para 2 clases. Y también una clase de capacitar al entrenador. El curso en manejo de casos de COVID. Y también ha habido falta personal debido a enfermedad o cuarentena después de haberse expuesto al COVID-19. Para los trabajadores de salud en el ambiente de salud. ¿Qué podemos hacer? Hicimos nuestro mejor esfuerzo para limitar la exposición no protegida y aumentar las medidas IPC y limitar la exposición. Aquí pueden ver la foto de cómo llevamos a cabo la capacitación de 3 días. Otro reto que enfrentamos tiene que ver, tiene que ver con minimizar los riesgos a la infección de los trabajadores de salud. Idealmente deberíamos tener un salón de presión negativa por el riesgo del COVID-19, porque eso minimiza la transmisión a los trabajadores de salud, pero por los costos teníamos que involucrar a los legisladores constructivamente y llegar a un compromiso, y ellos compraron filtros HEPA. Al lado derecho es una gráfica de los casos que se vieron en nuestro centro de terapia intensiva de COVID. Aproximadamente 64 pacientes se atendieron entre mayo y agosto de 2020. Teníamos 33 fatalidades. Sin embargo, es importante notar, ninguno de los trabajadores de salud se contagió por las medidas que tomamos. Para resumir, quisiera decir, los países de bajos recursos enfrentan retos de personal durante el pandémico de COVID-19 y el reto también de la capacidad o la capacitación del personal. Sin embargo, también hay una falta de personal capacitada. Y queremos mitigar eso realizando capacitaciones para anestesiólogos, oficiales médicos y enfermeros a través de cursos intensos de terapia intensiva. Y eso llevó a cabo un aumento exitoso de personal de cuidados críticos
para manejar un centro de terapia intensiva para COVID-19 de 25 camas. Estos éxitos se deben a trabajar en equipo, el liderazgo del pilar estratégico de cuidados críticos, el apoyo del Centro Operativo de Emergencias y también involucrar a los administradores de los hospitales y los legisladores relevantes en Lagos. Gracias. Gracias a Obashina y gracias por llevar a cabo algo tan relevante y importante. Hay más que 230 participantes ahora en este webinar. Es maravilloso. Vamos a seguir. Tenemos un par más de pláticas. La doctora Carolina Hilak-Lure es anestesióloga intensivista y doctora de manejo de dolor en Honduras. Actualmente es la presidenta del Honduras Society of Anesthesia. Ella nos va a platicar de el tiempo de crisis y el momento para anestesiología más segura en Latinoamérica. Carolina, muchas gracias por la oportunidad de compartir cómo Latinoamérica y los anestesiólogos están trabajando al frente. Este es el panorama de Latinoamérica. Nuestra región tiene más que 602 millones de habitantes y 7 millones de casos de COVID y 265,000 fatalidades. Al otro lado, tenemos más que 56,000 anestesiólogos, que es una densidad de 9.24 anestesiólogos por 100,000 habitantes. Y con esta crisis y este escenario, hay un anestesiólogo por paciente. Se ha fortalecido en nuestra región y quisiera que ustedes se enfocan en, históricamente, tenemos un modelo en Latinoamérica probado por casi 25 años que es eficaz independientemente de nuestra infraestructura, el equipo y la falta de medicamentos a veces está convirtiéndose en un polo de influencia global. Un anestesiólogo por paciente. En investigaciones en la región, las personas han visto al anestesiólogo como altamente calificado, que tiene un papel importantísimo en este pandémico, que se está viendo en todos los países latinoamericanos, con una capacidad adaptativa rápida a cuidados críticos y a otras especialidades, lo que pasó en Chile, y un movimiento de versatilidad típicamente de la especialidad de medicina perioperativa. Pensamos que es hora de fortalecer ese modelo con nuestros gobiernos, la academia, para proporcionar anestesia a tiempo, alcanzable de precio y seguro. Y para balancear su distribución geográfica. Somos casi 60,000 anestesiólogos y queremos seguir con este modelo. Fomentando capacidad en anestesia en Latinoamérica, seguiremos trabajando para crecimiento potencial y estamos apostando en expansión en nuestra especialidad, programas de capacitación para los anestesiólogos y un programa unida con solidaridad práctica y científica. Estamos alentando a las autoridades de salud y universitarias a promover la capacitación de anestesiólogos, abriendo más lugares para que los médicos puedan distribuirse en los hospitales lejos de las costas y hay que promover más puestos, porque en nuestra zona los médicos se hacen cargo de muchos problemas en el perioperativo, permitiendo que esa atención sea más veloz, con mayor beneficio al paciente y a costo más bajo para el Estado y la sociedad. Quisiera iluminar CLASA, la Confederación Latinoamérica de Sociedades de Anestesiología. CLASA ha trabajado proactivamente aumentando la capacidad a través de la educación, la innovación, clases en línea. Por ejemplo, empezando este pandémico, CLASA tenía una serie de webinars
enfocados en compartir información lo más antes posible de lo que estaba pasando con esta enfermedad y cómo superar este reto. El conocimiento clínico, seguridad de pacientes, la seguridad de los anestesiólogos. Este trabajo es vital y trabajar en equipo y el bienestar del equipo también es importante para estar adelante de esta crisis. Y todas esas clases se otorgaron por clase. Otro ejemplo es el manejo de las vías aéreas, EVALA. Es una capacitación que ya está en línea, tanto como el manejo esencial de dolor en clases, capacitación de modalidades de ventilación, modelos híbridos en línea, en sitio, y lo que los congresos se convierten en virtuales. CLASA también está trabajando para una certificación unida con los diplomas de anestesiología en latinoamericanos. Y esa especialidad con el apoyo académico. La siguiente. Voy a decir un par de palabras acerca del COVID-19 en Latinoamérica. La semana pasada, en la región, aproximadamente 7 millones de casos, más que 264,000 fatalidades se reportaron. Y como ustedes saben, en el mundo tenemos más que 7,000 fatalidades entre los trabajadores de salud. Y quisiera iluminar que México es el país que tiene más fatalidades, seguido por los Estados Unidos entre los trabajadores de salud. Y estas cifras se transmiten también a los anestesiólogos. 113 anestesiólogos han fallecido en esa región. Es una situación que nos da mucho arrepentimiento y dolor, y que las personas partes de nuestros equipos, especialmente relacionado con la falta del ambiente de seguridad. Entonces, proporcionar un ambiente seguro para los anestesiólogos es nuestra prioridad ahora más que nunca. No solamente la seguridad física, que por ejemplo es el EPP, suficiente EPP y capacitación y el apoyo gubernamental y las sociedades que apoyan por donaciones para Latinoamérica, juntando donaciones para trabajar en conjunto y decir que estamos agradecidos por toda la cooperación de las organizaciones nacionales e internacionales, todos. Pero también es importante tener en cuenta de la carga del trabajo, conocimiento del agotamiento y de depresión. Muchas sociedades internacionales de Latinoamérica ofrecen asesoramiento durante este pandémico porque no podemos ignorar el impacto, el impacto espiritual, cómo poder lidiar con las preocupaciones de las limitaciones económicas, el miedo personal. Hemos escuchado de héroes sin apoyo, a veces nos llaman. No era común ver discriminación en contra de los trabajadores de salud en nuestra región. Y para acabar, algunas lecciones que hemos aprendido. Como dije en esta presentación, la primera lección que aprendimos durante ese pandémico es para nosotros que la anestesiología es uno de los especialidades más versátiles y adaptables, algo que se manifiesta en esta crisis. La siguiente lección que todos estamos aprendiendo, no solamente medicina, pero sino los aspectos holísticos de la vida, el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de un amigo, el valor de la unidad para superar esta crisis, el valor del EPP completo, por supuesto, y ahora más que nunca, el valor de una buena señal de Internet. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Carolina. Esas son unas cifras bien serios. Mis respetos a todos los que toman la mano de los pacientes en lo que caminan por este proceso tan difícil, metiéndose en el lío y demostrando como proveedores de anestesia que el paciente es primero. Nuestra siguiente plática va a ser de la doctora Janet Martin. Ella es asociada profesora de anestesiología y perioperativa y en la Universidad de
en Western Ontario, en London, Ontario, Canadá. Ella es la codirectora del WHO Collaborating Center de cirugía perioperativa. Ella tiene un montón de otras cosas muy reconocidas que podría decir, pero bueno, la dejo hablar. El título de su plática hoy es "Normalmente somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Una evaluación intersectoral del acceso universal de cuidado SOTA". Hola a todos, gracias por la oportunidad de ser parte de este panel con todos mis colegas distinguidos en todo el mundo. Un placer. Lo que quisiera hablar hoy, ser tan fuerte como nuestro eslabón más débil. Mi tesis va a ser que necesitamos tener una evaluación intersectoral para el acceso de la atención SOTA. Y para poder hacer eso, vamos a tener que llevar a cabo algunos cambios. Cuando pienso en la cirugía y anestesia y nuestro progreso, tendría que decir que hemos logrado algo de progreso, sino también quiero reflejarme, pienso en esto como una película que a veces parece ser que va en moción lenta y a veces recién parece ser que estamos adelantándolo. Todo empezó en 2015, si fuera nuestro año clave, que hubo asamblea, el DCP3, tanto como en la Comisión Lancet. Podríamos decir que nuestros esfuerzos y nuestros volúmenes y nuestra calidad de cirugía y la atención iba hacia adelante. Y luego llega el efecto COVID, por el cual nuestro volumen quirúrgico bajó mucho. Yo creo que hemos regresado a años hasta décadas en algunos países en cuanto a nuestro acceso a la cirugía. De repente, durante el punto pico del COVID, sí, el 2015 fue el mejor año. Yo creo que 2020 ha sido nuestro némesis. Ahora, muchos de nosotros, cuando escuchamos del COVID, fuimos en varias direcciones para hacer nuestra investigación, pero luego también habían grupos que se unieron y hicieron un aborde coordinado a las investigaciones que hicieron mucho progreso en una dirección específica. Si tenemos muchas prioridades múltiples yendo en muchas direcciones, no vamos a lograr nada en particular. Así que voy a iluminar un grupo particular, pero también quiero reflejar en los éxitos por solidaridad de los grupos y también la recuperación. Entonces vamos a ver las intervenciones que exitosamente nos trajeron pruebas en un tiempo muy corto. Lo que leo aquí es el Global Search Collaborative, que ya involucra por lo menos 3 estudios, con algunos que ya están impresionándose y algunos ya presos. 52,000 pacientes en 1,032 centros ya están produciendo data. Este es también para iluminar que tenemos otro estudio que está por venir, que va a ser un aborde de epidemiología global. Y ojalá que se puedan involucrar. Quisiéramos que tener todos los países involucrados. Ok, como grupo coordinamos globalmente para mirar y informar las decisiones alrededor del COVID en el periodo perioperativo. Lo que vimos primero, y eso es coordinado por la Universidad de Birmingham, colaborativo, lo que hicimos primero es ver esa decadencia en las cancelaciones de cirugías selectivas y vimos que habían 28.4 millones de operaciones que se cancelaron o se pospusieron. Algunos eran de cáncer. En general, estimamos que había 72.3% de todas las operaciones se cancelaron. Eso es basándonos en nuestra información de marzo. Pero algo de eso se ha validado a nivel país. Que esa decadencia precipitosa. Lo que hicimos después era ver las fatalidades en los resultados perioperativos y pulmonares. Y también se diagnosticaron con COVID-19 perioperativamente y vimos que de verdad sus resultados eran peores por muchas veces, mucho más índice de complicaciones y de mortalidades en general.
24% de fatalidad en 30 días por causa del COVID. Así que quizás tenía validez cancelar estas cirugías al principio del pandémico para aumentar nuestra capacidad y lidiar con el virus, y llegamos a entender cómo afecta a los pacientes para proteger al máximo tanto a los pacientes como a nuestros trabajadores de salud. Pero cuando hice algunas entrevistas por el radio, en los medios y algunas entrevistas en los periódicos, y lo que dije es que nunca ha pasado antes. Algunos pacientes llamaron y decían, ¿cómo podrían permitir que eso pasara? Si las cirugías a nivel mundial jamás se han cancelado hasta esta fecha, ¿cómo pudieron dejar pasar esto? Lo que he tenido que decir a nuestros pacientes es, esperemos jamás tener que hacer esto otra vez, porque ha limitado el acceso a los pacientes, acceso a los cirugías, pero necesitábamos tiempo para preparar nuestro personal, nuestras cosas, nuestros espacios y nuestros sistemas. Otras preguntas que llegaron del público y los pacientes es que ¿por qué no podemos accesar las cirugías al mismo ritmo como antes? Y a eso decíamos, no solamente podemos oprimir o cambiar un interruptor, porque como tenemos este asunto de limitaciones de staff, space y systems, personal, cosas, espacios y sistemas. Y sí, todo se atrasó. Y también habrán problemas si no estudiamos el eslabón más débil de nuestra cadena y hacerlo a través de un aborde multisectoral. Si usted está preguntando si no anticipamos esto, y yo tendría que decir, debíamos de haberlo visto. Hemos hecho trabajo en el pasado para el WHO y con nuestros colegas de West África y el Congo, y vimos los riesgos quirúrgicos con el Ebola. I would like to order a case Quisiera of white wine from Clermont. And so when we took a Y look cuando vimos el Ebola y vimos que los riesgos perioperativos a los pacientes, igual que con el COVID, se aumentó, y también descubrimos cuando llegó Ebola, también resultó en una decadencia tremenda de cirugías y el acceso a la cirugía. La otra cosa que encontramos es que 58% de los hospitales encuestados en West África descubrieron que de verdad 58% de los hospitales reportaron que los trabajadores de salud también se habían contagiado y el riesgo de infección era 10 veces mayor que cualquier candidato. La otra cosa que descubrimos es que las infecciones entre los trabajadores de salud era 6 veces más si no hubiera acceso al EPP y usado rutinariamente. Entonces, lo que hemos hecho localmente, tanto como internacionalmente, hemos usado un aborde de intersección. Sí, tenemos de las cosas y los espacios de los sistemas. De hecho, tenemos que elevarnos a nosotros más allá de solamente ver el aborde técnico quirúrgico. Tenemos que ver la prueba y lo hemos hecho, pero también que tenemos que tratar de economía, los sleepers y el costo de oportunidad. Vuelvo a los sleepers en un momento, pero lo que necesitamos hacer aquí, si vamos a lidiar con nuestros problemas, es no solamente a los resultados clínicos, pero también a la economía, para tener mayor impacto económico, y tanto como los sleepers es el social, legal, ético, medioambiental, político, entrepreneurial y la sostenibilidad. Si nosotros como una comunidad de anestesiólogos podemos ir más allá de nuestros aportes sociotécnicos, yo creo que podemos elevar y lidiarnos con estos problemas. Y en cuanto a la última parte, el costo de la oportunidad, si podemos hablar no solamente de los resultados médicos y los sleepers y los económicos, también podemos hablar del costo de la oportunidad de las vidas, de años de vida perdidas
y la atención a los pacientes y lo que les importa son nuestros gobiernos. ¿Y qué pasa si no hacemos nada, si no actuamos? Así que lo que yo quisiera proponer para llegar a este punto, equitable, quirúrgico, obstétrico, trauma y anestesia, tenemos que ser global y intersectorial. Si no vamos a empeorar los embotellamientos, porque es verdad, como vimos en todos los países de altos y bajos recursos, con el personal y las camas y los sistemas, solamente somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Muchas gracias. Gracias, Janet. En pantallante. Nuestro siguiente orador es el doctor Susilo Chandra, es anestesiólogo en Indonesia, es parte del consejo de la Sociedad de Anestesia de Asia y World Society of. Actualmente es cirugía, el futuro ya ha llegado. Gracias, gracias. Saludos desde Yakarta, Indonesia, Asia. Damas y caballeros, gracias por tener la oportunidad de presentarles la idea de cómo podemos alcanzar el punto de inflexión en medio del COVID-19. Quisiera presentarles de las cirugías de vía rápida. Para nosotros, yo creo, muchos recursos y publicaciones exitosamente han mencionado el beneficio de hacer cirugías de la vía rápida para procedimientos. Durante el pandémico ha habido mucho más beneficio de este pandémico que se podría aplicar a nuestra práctica cotidiana. Yo creo que es justo decir que todos nosotros nos han afectado importantemente por este pandémico. Como clinicista, tenemos que seguir progresando. ¿Cómo poder reaccionar ante esta situación? Pasamos meses haciendo investigaciones, pruebas clínicas, aprendiendo de casos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Siguiente slide. Estrategias de contener en nuestros hospitales, tratar y manejar. Todos podemos decir que siempre hay una posibilidad de transmisión dentro del hospital, en terapia intensiva y también en la sala de espera. Corre el riesgo para las personas que están esperando. Podemos minimizar la transmisión dentro del hospital para proteger también los trabajadores del hospital. Otras cosas que tenemos que considerar y qué pasa con estas personas que no están contagiadas de COVID. ¿Cómo podemos prevenir los pacientes cardíacas, los pacientes de hemorragia cerebral y los pacientes de cirugía electiva? Muchos han pospuesto sus cirugías. Así que tenemos que limitar y minimizar las visitas hospitalarias para evitar la transmisión no necesaria. La cirugía de vía rápida es otro aborde, es una combinación de muchos abordes para facilitar la velocidad de la cirugía. Hay una vía crítica en las modalidades de la cirugía, anestesia y nutrición. Fortalecemos la movilización rápida y proveemos reducción del tiempo de respuesta. Gran asociación entre el cirujano, el anestesiólogo, porque hay varios otros especialistas para formar un equipo y aumentar la calidad de la práctica de cirugía vía rápida. Ha provocado una reducción en el tiempo de hospitalización, desde la admisión hasta darle data. La implementación empieza con formar los protocolos y el cuidado de los pacientes se divide en 3 etapas. Primero, antes, durante y después de la cirugía.
Sí. Tenemos que optimizar el telehealth. Las instalaciones se abruman y reduce la capacidad de proveer tratamiento a los que más necesitan cuidados, especialmente durante el pandémico. Telehealth es una forma conveniente y efectiva de proporcionar atención médica, diagnosis y tratamiento. Minimizamos la transmisión. Es muy conveniente para la mayoría de los pacientes. Así permite que los pacientes permanezcan en casa, incluso los pacientes postoperativos. La consulta se puede hacer por el teléfono o videoconferencia, porque el paciente se puede mantener la continuidad de atención y también se le puede dar por el teléfono la consulta por teléfono. Estoy viendo más y más laboratorios drive-thru durante este pandémico. Los servicios de laboratorio, tanto para laboratorios para ganancia y no lucrativas. Se maximiza la conveniencia y minimizamos las visitas hospitalarias no necesarias. Así que minimizamos la exposición y uno no se sale ni siquiera de su vehículo. Es ideal para el paciente que necesita venir al hospital. La atención perioperativa un mantenimiento del funcionamiento y reduciendo las complicaciones. El protocolo ERAS reduce la estancia, es un servicio de un solo día, reduce las complicaciones, mejora la calidad y reduce el costo y mejora la calidad de la atención. ¿Cuáles son los resultados? Los programas implementan, tenemos la potencial de reducir las complicaciones y la duración de hospitalización. Hay mayor volumen de pacientes, se puede distanciarse y pueden atender a más pacientes. Mejora la economía de salud y minimiza la exposición hospitalaria durante el pandémico. En resumen, la cirugía de vía rápida beneficia a reducir la transmisión dentro del hospital. Telehealth y laboratorios drive-thru pueden ayudar a este programa. La implementación exitosa de ERAS beneficia, mejora la calidad del cuidado. Yo creo que para eso debería de decir gracias por su tiempo y su atención. ¡Qué bien! Gracias, doctor Cicilo Chandra. Nuestro siguiente orador va a ser doctor Erlinda Oración. Ella es anestesiólogo pediátrica de las Filipinas y miembro del WFSA, el Comité de Seguridad y Calidad de Práctica. Ella va a hablar de puntos de inflexión con liderazgo creativo y innovadora. Hola a todos. Primero que nada, gracias al G4 Alliance por la oportunidad de compartir y aprender con mis colegas. Permítame honrar a todos presentes y sus perlas de sabiduría. Anestesiología, el regalo del olvido y el misterio de la inconsciencia. Es una jornada lírica a la pregunta de lo que significa ser humano. Enfrentando un nuevo reto como este pandémico, es posible solamente hacer mucho o no suficiente. Más que nunca, los anestesiólogos se han convertido en la medicina clínica y el médico de cuidados críticos. Para la anestesia es nuestra primera situación en la cual el piloto se cae con el avión.
Es una forma de ver nuestra ansiedad colectiva, el lío del contagio y también la ansiedad que se manifiesta. Ninguna cosa nos afecta como el asunto del EPP. A los de afuera, la emoción podría ser excesivo, pero para los que trabajamos en salud, provoca nuestro miedo. Así que aprendimos que guardar un suministro y una reserva emergente nos satisface. La otra asunto es la facilitación de la intubación traqueal. Cada segundo importa. Tienen que llevar todo consigo con el miedo de contagiarse y sentirse estresados y apurados. Tenemos que acordarnos que somos un vector de contagio. Y el reto de los algoritmos. Tenemos que diseñar un protocolo de intubación y en el cual tenemos que sellar la mascarilla y tener un plan de emergencia de anestesia. Tenemos que redefinirlo cada vez. Uno está al lado de una bomba nuclear. Así que tiene que entrar rápido y ser exitoso en la primera prueba. Aprendimos que capacitación de poner y quitar es importante. El manejo de tiempo es importante. No se apure. No entrar rápidamente a resucitar a un paciente compromete y pone en peligro a nuestra propia salud. Seguridad en el quirófano. Tenemos que refortalecer y aumentar las prácticas de control de infección. Y tenemos que aprender a limpiar todo. Tenemos que tener equipos para actualizar y educar. Aprendimos que la colaboración para diseñar y también aprendimos a usar gasas desechables de plástico biodegradable. Aprendimos y también empleamos un oficial de vigilancia para checar que todo se manejaba. Otro reto era manejar los recursos, no solamente de EPP, sino que también personal. Tenemos que trabajar en conjunto, identificar personas clave para checar los casos. Manejamos el miedo y la ansiedad de los trabajadores. Y es un momento crítico en la vida de todos y el reto para nuestros pacientes no COVID, evitando el departamento de emergencia y sus consultas. Entonces tenemos que ofrecer tratamientos alternos y inventamos muchos modos alternativos. Tenemos que adaptar a capacitación, tenemos que adaptarnos a nuestras nuevas plataformas, tenemos que hacer reuniones Zoom, hacer simulaciones y también grupos de chat de las redes sociales para juntar más información. Así estamos llevando a cabo el punto de inflexión. Ese es un momento mágico cuando este es el momento ahora. Tenemos que aprender todo ahora. Tenemos que fomentar un equipo y un sistema para vigilar nuestro trabajo porque tenemos que lidiar con en esta era. Aprendemos en el momento con retroalimentación. Tenemos que aprender unas lecciones en el cuidado rutinario, pero no perder de la vista nuestra meta de tener sistemas seguros para todos. Así que aprendemos, vigilamos, trabajamos duro, pedimos ayuda y más que nada compartimos información, lo que hemos aprendido. ¿Y la comunidad qué? Telemedicina es una innovación digital que ha estado con ellos por tiempo y solamente fue el COVID-19 que motivó a las personas a aceptarlos por el miedo. Así que en cuanto a las preocupaciones de las comunidades, dar seguimiento por teleconsultas, las evaluaciones preoperativas para proteger a los trabajadores de salud y también la comunidad. Todo nuestro sistema de salud se ha desbalanceado debido a este pandémico y también lo vemos como una oportunidad para provocar cambio muy importante y innovación.
pero tenemos que saber que las personas son nuestro recurso más valioso. Tenemos que manejar su miedo, mantenerlos informados, tenemos que protegerlos y tenerlos cómodos, no solamente en el quirófano, pero también afuera, especialmente en nuestras poblaciones vulnerables. Todos tenemos la capacidad de sanar. Tenemos que escuchar y colectar información y compartirlo, comunicarnos, comunicar, comunicar y comunicar, porque este es el momento crítico. Ante todo, honramos a todos y reconocemos todos los trabajadores de salud, lo que estamos haciendo para honrar a los anestesiólogos que se han apuntado de ser el pegamento que nos une en medicina y que los médicos de cuidados críticos, no solamente en el quirófano, pero afuera del quirófano. Tenemos que cuidarnos, incluyendo dormir suficiente, hacer ejercicio, nutrición y manejar el estrés. Nuestra salud emocional, la salud de conducta es verdad. Tenemos que proteger a nuestros amigos y nuestras familias y amigos. Tenemos que cuidarnos cuando los momentos son difíciles, cuando los momentos son duros, nosotros tenemos que ser más duros. Pero los demás no saben nada de todos nuestros retos. Un día, cuando vemos hacia atrás a estos momentos, veremos las cosas sencillas, el ofrecer la mano, un abrazo, el sentarnos a comer con otra persona. Ojalá que a futuro no se dan por hecho más. Gracias, Erlinda. Eso fue maravilloso. Quería decir, andamos un poco corto de tiempo. Tenemos 2 oradores más que nos van a dar oraciones maravillosas. Yo he checado con los organizadores y como somos un formato de webinar, la cosa es que podemos quedarnos un tiempo y asegurarnos que las personas reciben respuesta a sus preguntas. Ya hay algunas preguntas en el Q&A. Entonces, yo no sé si todos los panelistas se pueden quedar, pero para las personas que se pueden, quizá nos quedaremos unos 15 minutos extras después de concluir para intentar contestar las preguntas de las personas. Ok. Nuestro siguiente orador es el Dr. Rick Henker. Él es CRNA en la Universidad de Pittsburgh, en Pittsburgh, Pennsylvania, aquí en los Estados Unidos. Y él tiene una lista larga de programas que él ha desarrollado. Él ha coordinado la educación de las enfermeras anestesistas para voluntarios en otros países, en Belice, en Camboya, en Laos y Bután. Actualmente es el EENE representante a la Alianza G4. Rick nos va a platicar de fomentar el fuerza de personal de anestesia. Gracias, Craig. Es un placer presentarles a este grupo hoy. Y en un tema que soy muy apasionado. Siguiente. Ok, yo he colocado algo de información acerca de Lao. La cosa que deberían de saber es Lao es el lugar más bombardeado en el mundo. Estaba involucrado en una guerra civil con las fuerzas apoyadas del CIA y los Hmong se entrenaron por los Estados Unidos de pelear y desoló al país y todavía tenemos bombas en Lao, enterrados en Lao. Ustedes pueden asomarse esos slides siguiente. La cantidad de cirugías en Lao son 652 por 100.000 habitantes. En Suecia es 15.000 por 100.000 habitantes. Así que sabemos que no hay mucha cirugía que se lleva a cabo ahí. Lo importante que pueden ver es Luang Prabang es la 4ª ciudad más grande de Laos y el lugar donde yo trabajaba, el Luang Prabang Hospital, está en el hospital provincial y solamente tienen 6 cirujanos en la 4ª ciudad más grande de Laos, un anestesiólogo
y la mayoría de la anestesia se aplica por asistentes médicos que se limitan, así que no hay servicios de oncología. Si uno sufre de cáncer, tiene que irse a Tailandia o a algún otro país. Esto les da la mortalidad bajo la edad de 5 años en la provincia. Si lo comparamos con Vietnam, podemos ver en los distritos en Luang Prabang es 107 a comparación con Vietnam, donde hay 21 por 1000 habitantes. El personal de anestesia en Lao, todos ustedes saben, en Lao se reporta que tenemos 60 anestesiólogos a comparación de en países de bajos recursos como Camboya. Es como que estamos hasta por debajo de Camboya. 70% de la atención de anestesiología se proporciona por enfermeros, asistentes médicos y médicos generales, que realmente no tienen mucha educación de anestesia. Entonces, el grupo con quien trabajé, Craig, ayudó con este programa inicialmente en cuanto a hablar del programa y cómo lo vamos a llevar a cabo. Lao Friends Hospital para niños abrió en 2015 y empezamos un programa de educación para enfermeros anestesistas para proporcionar servicios de anestesia. Así que abrimos el quirófano en 2016 y nuestro programa se enseñó por voluntarios de salud overseas, Health Volunteers Overseas, médicos, enfermeros anestesistas, y nos reconoció la Federación Internacional de Voluntarios. La práctica ahí es ultrasonido, es increíblemente importante porque queremos hacer la mayoría de los blogs posibles por seguridad y los beneficios de hacer la anestesia general así. ¿Cómo hemos podido hacer esto? Una de las cosas que desarrollamos en Southeast Asia es como una red en cuanto a la educación. El punto clave, así, el Siraj Hospital, Departamento de Anestesiología, proporciona educación didáctica clínica para muchos de los candidatos que teníamos. Y tienen un centro de simulaciones. Si vemos esta foto al lado derecho, aquí tenemos en Siraj, coordinamos mucha de la educación ahí. Y este es cuando teníamos un grupo de Bután junto con algunos estudiantes de Pittsburgh con quien trabajo yo, un enfermero anestesista que maneja este centro de simulación. Angkor Hospital for Children en Siem Reap también es un centro de educación didáctico y clínico en Camboya, pero tenemos algunos de los enfermeros anestesistas asisten allá para estudiar 5 o 6 meses para aprender a hacer casos. Y también el HVO y la Universidad de Pittsburgh también han proporcionado recursos para capacitar y educar. Y hay enfermeros anestesistas de Camboya y Lao llegan a Pittsburgh para algo de su educación clínica. ¿Qué estamos haciendo en Lao? Primero, el plan nacional. La foto es Dr. Trechet y Dr. Sibisai, quienes son los jefes de anestesiología y el cirujano de cirugía del hospital de Vientiane. Y los llevamos a Manila, presentaron de su plan quirúrgico y se dan cuenta lo importante que es tener un plan quirúrgico. Y hemos trabajado más con Dr. Trechet de anestesia y estamos empezando a trabajar en becas. La parte mala del pandémico es que ha prevenido que el trabajo con en estos grupos, pero la parte positiva es que podemos trabajar en conseguir becas para financiar la educación. 70% de los proveedores que proveen anestesia quisiéramos hacer programas con ellos. Hemos hablado con WFSA acerca de programas de seguridad también. Queremos apoyar a los residentes. Hemos hablado de invitar voluntarios a ayudar.
solamente tienen 8 residentes al año, así que tenemos que trabajar en otras maneras de aumentar su personal. La otra parte es reabrir el programa de enfermeros anestesistas. Estamos trabajando con el decán en la Universidad de Health Sciences para poder trabajar en desarrollar un programa de evaluación del cuidado. Nuestro equipo ha estado trabajando con el WHO y el Ministry of Health de China en indicadores que serían parte del salud en lo que ellos valoran. Y también probablemente tenemos buena chance en la fase 2 para una beca de mejorar el mejoramiento de los procesos y usar Lau Friends Hospital for Children para educar esas cosas en Lau. Siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Lau? Estamos viendo, tenemos que evaluar nuestras necesidades. ¿Qué hay de personal? Y ver las políticas y ver qué se tiene que mejorar. Y luego con lo que tienen en cuanto a sistemas sostenibles y manejar el personal mejor y la infraestructura actual y cómo podemos mejorar o aumentar capacidad. Y luego evaluar los indicadores en cuanto a la atención y evaluar el número y la calidad de los proveedores y dónde se encuentran y en cuáles hospitales. Gracias a todos. Ha sido un placer ser parte de esta. Rick, es un fantástico, increíble lo que ustedes están haciendo en el sureste de Asia. Nuestro último orador es Jackie Rolls. Ella es CRNA especializada en el manejo de dolor y previamente ha servido como la representante de los Estados Unidos a la Federación Internacional de Enfermeros Anestesistas. Es parte de la Academia Internacional de Enfermeros Anestesistas y también participó en la Federación. Ella es la representante del IFNA al G4 Alliance. El título de su plática hoy es Los esfuerzos de enfermeros anestesia para llegar al punto de inflexión para aumentar acceso al cuidado quirúrgico. Gracias por tener la oportunidad de hablar hoy. Brevemente, les presento al IFNA, para los que no nos conocen. Iniciamos en 1989 con 11 países y ahora tenemos 43 países miembros. Todos nuestros esfuerzos están enfocados en la provisión de cuidado anestesio a nuestro público. Queremos unir los enfermeros anestesistas de la información y ayudar a las solicitudes de información en nuestro papel del enfermero anestesista. Internacionalmente hemos desarrollado compartidos estándares de educación y práctica. Proporcionamos un currículum modelo para programas de educación para enfermeros anestesistas a nivel certificado, licenciatura y nivel maestría. Y también estamos buscando acreditación para programas de educación de no médicos a través de un programa del proceso de aprobación de programa de anestesia y colaboramos con otras organizaciones para avanzar la agenda de cirugía segura y anestesia segura. Nuestra organización de colaboración es el Consejo Internacional de Enfermeros, el WFSA y la Alianza G4 y Mercy Ships. De verdad, de nuestro punto de vista, somos más fuertes unidos. ¿Cómo podemos afectar el punto de inflexión de personal de anestesia? Sabemos que hay una necesidad enorme y obviamente afecta la capacidad de ofrecer servicios quirúrgicos. Trabajando en conjunto con todos nuestros miembros de anestesia, tenemos que asegurarnos que reconocemos a todos los proveedores, respeto para lo que hacemos, trabajar en equipo y capacitación óptima de todos los proveedores de anestesia. Si alguien va a recibir una anestesia, obviamente tiene que tener buena capacitación porque todo se trata del cuidado de los pacientes.
queremos asegurar que todos los miembros del equipo de anestesia pueden emplear su más alto nivel de educación, capacitación, capacidades y competencias, porque así es como podemos manejar las faltas de personal. Específicamente lo que estamos haciendo como proyectos grandes, estamos en medio de editación de nuestro libro de historia del IFNA. 42 de los 43 de los países han presentado sus historias. Y 2 de nuestros países, como hemos impactado la disponibilidad de atención quirúrgica y servicios. Estamos trabajando con nuestros compañeros, pero es importante documentar a nuestra historia para traer reconocimiento a los servicios ofrecidos. Actualmente estamos trabajando con ICN de un cuerpo especial para desarrollar pautas globales para la anestesia de enfermeros anestesistas. Definir cuál es el papel del enfermero anestesista, la educación y la gama de práctica. Esas son 2 cosas importantes que estamos compartiendo con todos para hablar de la anestesia de enfermeros. Quiero decir, debemos trabajar todos en conjunto para aumentar el acceso a la anestesia. Es la única manera que vamos a lograrlo. Y todos nos damos cuenta que la única manera de lograr eso es así. Siguiente slide. Quería agradecerles al G4 Alliance por la oportunidad de presentar. Y yo he sido tesorera por 3 años en el G4 Alliance. Y gracias a todos y agradecer el trabajo de G4. Gracias. ¿Hay preguntas? Yo tenía otra rápidamente. Es mi introducción y mi punto de vista de cómo IFNA quiere trabajar en conjunto con los demás para lograr nuestro fin. Gracias, Jackie, y gracias a todos los oradores. Yo siempre pienso que la manera de una buena oración es siempre nos quedamos con las ganas de más. Honestamente, yo puedo decir para todos los oradores del día de hoy, yo sentí que pude haber escuchado otra hora de información, de la información presentada en todos los temas. Muchas gracias. Gracias a todos por sus pláticas. Supuestamente nuestra webinar acababa a las 9:30 y ya estamos a las 9:32 y quiero asegurarme que las personas tienen oportunidad de conversar y hacer sus preguntas, así que los organizadores nos avisaron que podemos quedarnos unos minutos. Ok, ¿por qué no decimos que unos 15 minutos más de conversación? Y en ese momento cerraremos. Pero quiero dar una oportunidad a las personas de hacer sus preguntas. Ok, procedemos a las preguntas. Hay un par allá en el Q&A. Y Sheena, quizá tú estás en buena posición para contestar estos, porque tienen que ver con la respuesta COVID en Nigeria. Entonces, Dr. Sharma, mi amigo, hay un par de preguntas. Así que, ¿cuál era la situación del EPP en Lagos y cómo está ahora? Y la otra pregunta es, si tiene alguna experiencia en ventilación prono en Lagos. Ok, gracias, Dr. Sharma, por esa pregunta. Yo esperaba que probablemente me preguntarían acerca en algún momento. Primera pregunta, en cuanto al EPP en Lagos. Yo debo decir, durante la respuesta al COVID, teníamos una falta de EPP que no es debido a... Fue el parar los viajes internacional limitaba nuestra capacidad de comprarlo del exterior, pero en el momento en Lagos pudimos introducir la estrategia del uso apropiado y racional del EPP. Y para cuando 1 o 2 meses después habíamos checado, ya estuvimos produciendo EPP. Hasta en esa medida no teníamos una falta aguda de EPP y también teniendo un buen pilar logística nos ayudó a manejar el EPP y la estrategia
de un uso racional y apropiado del EPP. Se adaptó en Lagos. Ajá. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, la experiencia con la ventilación con pacientes boca abajo. A los principios del pandémico, como se hacía en China y en los Estados Unidos y en España, muchos pacientes se colocaban en ventiladores boca abajo o pronos. Cuando llegamos a conocer bien el afecto que tenía el COVID en el sistema respiratorio, se cambió la estrategia a ventilación a los pacientes. Eso fue alrededor de mediados de mayo o aproximadamente. Y eso había impactado, ha tenido efecto positivo en nuestros pacientes. Y ya estamos introduciendo en posición prono para todos los pacientes. Todos los que aplicamos la terapia de oxígeno lo hacemos prono y depende en terapia intensiva y también los resultados han mejorado tremendamente. Adicionalmente, de tener terapistas respiratorias, pero muchos en nuestro centro de terapia intensiva de COVID tenemos terapistas de respiración. Nos ha permitido tener buenos resultados con los pacientes manejados en los centros de terapia intensiva, incluso con comorbilidades. Y eso nos ha ayudado mucho en conseguir buenos resultados. Tenemos otra pregunta aquí que toca una de las cosas que yo creo que es interesante. Está preguntando, claro, todos estamos de acuerdo que aumentar la capacidad de educación, tecnología e innovación son importantes. ¿Cuáles estrategias hay para reducir las diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales en cuanto a accesibilidad y educación para crear atención calificada? Bueno, ¿a quién quiera preguntar? En cuanto a esto, para nosotros en Nigeria tenemos instituciones terciarias, instituciones secundarias y facilidades primarias. Eso es cierto en todo el país. Y recientemente, como mencioné en mi presentación, el Ministerio de Salud actualmente yo acababa un curso de capacitación para el personal de salud para manejo de casos. Una de las cosas que se ha hecho es dar incentivos para que esos hospitales y instalaciones en las zonas zonas rurales, en el balance, hay incentivos para los trabajadores trabajando en las zonas rurales más que las urbanas. Actualmente el gobierno está asegurando que coloque equipo, escuelas para la educación, educar a los niños de los trabajadores de salud, para asegurar que el personal capacitada iría a todas las zonas regionales y todas las zonas rurales. Este es Rick, uno de los programas que nosotros llevamos a cabo. Y yo eduqué en ese programa en Camboya, lo estamos probando en Laos, que es un programa de 6 meses en el cual tomamos proveedores de anestesia actuales, irían al centro de educación para pediatría nacional y es un equipo de 10 personas que se educan y luego regresan a sus hogares por 2 semanas y cada 2 semanas alternan. Así que estamos intentando fundar un programa parecido en las zonas rurales. Los traemos, los educamos y luego los mandamos de regreso. Maravillosamente bien. Yo creo que la división entre las zonas urbanas y rurales es un problema que yo creo en cuanto
tenemos más data, se vuelve a la frente la idea de que necesitamos 20 proveedores por 100,000 habitantes. Luego vemos a nivel país, hay muchos países que sí cumplen con ese requisito, pero hemos hecho trabajar en Program Global Surgery viendo a los Estados Unidos para aumentar nuestra capacidad a nivel granular. Y muchas zonas de los Estados Unidos apenas cumplen con ese requisito. Yo creo que tendemos a ser más rurales en ese aspecto. Yo creo que eso será una dirección donde podemos invertir nuestros recursos. Gracias por eso. Ok, tenemos otra pregunta de mi amigo Dr. Matt Kynes. Gracias, Matt. Él dice, en cuanto a sostener las inversiones de atención crítico, no solamente durante COVID, sino a largo plazo. Entonces, hay muchas inversiones que realmente no se han traducido a un cambio sostenible. Entonces, ¿cómo puede la comunidad de salud global empujar inversión global sostenido conforme al tiempo que empieza a desaparecer el COVID? Aquí estamos en el UNGA intentando afectar a los legisladores. Ok, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer mejores inversiones para sostener el cambio? Quizá yo podría añadir un par de comentarios en cuanto a eso. Mi presentación empezó a enfocarse un poco en cómo podemos usar el lenguaje de los legisladores en todos los sectores para ser más claro de lo que estamos intentando lograr. Uno de los términos que yo uso es el costo de la oportunidad y también sleepers. Entonces, yo creo que si estamos dispuestos a ir más allá de hablar entre nosotros como cirujanos y anestesiólogos y investigadores y solamente de los resultados clínicos, pero también poder traducir las cosas a años de vida perdidos o números de pacientes perdidos. Pero no eso, sino que años de vida perdidos se traduce a muchos sectores. Si podemos coordinar nuestro aborde, hacer la destilación de lo que podemos hacer en SOTA para mejorar los años de vida perdidos, eso se podríamos lograr cambios sostenibles y tangibles. Si no, volvemos a otra prioridad más que surge por COVID, y COVID ha levantado todas las prioridades, cada uno y todos los legisladores no pueden atender a todos los problemas en todas las direcciones al mismo tiempo o no logramos nada. Ese es el punto, tener un lenguaje de los legisladores, de unir todos los sectores y todas esas lentes para poder traducir a años de vida perdidos si no actuamos, a comparación si sí actuamos. Y hemos estado haciendo investigaciones de eso en algunos países, no solamente para ver el impacto del COVID de años de vida perdidos, y son millones en UK a solas o los Estados Unidos a solas, pero esos efectos colaterales hasta en cuanto a limitar nuestro acceso a las cirugías, y eso es en todos los países de altos, medianos y bajos recursos. Pero es asombrante en los países de medianos y bajos recursos. Y todos estamos tan interconectados en la falta de EPP y falta de existencias de medicamentos. Y si no hacemos un aborde global coordinado, esto va a provocar que nuestra situación y nuestros embotellamientos se empeoren. El chiste es reunirnos todos. Nuestra educación, la bioseguridad, la respuesta al pandémico se pueden asociar y comprender y resonar con nosotros en la sociedad en general. Ese es punto clave. Hasta ahora hemos estado muy insulares y hablar dentro de nuestros propios medios a través de las disciplinas, pero yo creo que tenemos que extender nuestro alcance al mundo más. Yo quisiera participar con esto también en cuanto a esta pregunta. Quizá yo les diré
De nuestra experiencia en nuestra región, hemos visto anestesia en las sociedades y de cuidados críticos en todas estas medidas, más allá de solamente la crisis de COVID-19, y es involucrar a las sociedades que podría traernos algo diferente también. Así que estamos intentando sentarnos en la mesa con nuestras autoridades de gobierno, los que deciden. Y es un movimiento bueno. Estamos experimentando, por lo menos en mi país, en Honduras, y intentar hacer políticas y intentar influir lo que son las políticas que acompañan esta crisis. Entonces, el impacto del enlace con las sociedades y el gobierno es un punto muy importante para un plan de largo plazo, el impacto de largo plazo en nuestra sociedad. Gracias. Yo quisiera participar también en esa pregunta porque mis colegas estimados ha hecho un impacto con los médicos y toda la sociedad médica. Nos unimos y hablamos con los gobiernos, las agencias de los gobiernos, para tener lo que necesitamos hacer para avanzarlo. Como en las Filipinas, hubo un movimiento de los trabajadores de salud de poner al capital, la región, en una cuarentena otra vez para que pudiéramos tomar un paso atrás y ver qué podíamos hacer y cómo queríamos proceder para poder servir a nuestros trabajadores de salud. O sea, es centralizar lo que deberíamos de hacer seguramente, estandarizar. Y eso se vuelve un asunto con los gobiernos locales en nuestro país, porque nuestro presupuesto de salud se ha disminuido y trata de los gobiernos locales. Debería de ser una cosa global para que todos podamos trabajar en conjunto. Entonces, quizás se trata de mantener bajas las barreras y trabajar en conjunto. Gracias. Estuvo maravilloso, gracias. Gracias por los pensamientos de todos. Quizás unos cuantos minutos más seguiremos. No precisamente la misma pregunta, pero siempre me impresiona que en la comunidad internacional de cirugía, una de las cosas de política, las cosas que las personas se aferran, es la idea de planes NSOPs, de nacionales de cirugía, obstetricia, trauma y anestesia. Y también me preocupo que en países como que están intentando actualizarse uno con otro, el simple hecho de colocar legislación o un plan no necesariamente garantiza que ese plan se lleve a cabo. Entonces, tengo la curiosidad del panel, los que ustedes o trabajan en países que tienen NSOPs actuales o viven en países que tienen NSOPs que funcionan o visitan y trabajan en países que tienen NSOPs, ¿cómo ven que ese NSOP afecta el cambio en la entrega de anestesia segura y qué sugerirían que analizamos y medimos para retroalimentar a los legisladores, para que ellos puedan hacer esos planes vivos que se adapten a la situación de ese país? Yo sí tengo, ella levantaba la mano. Yo quería comentar todas las preguntas que han tenido. Yo creo que es muy importante que desarrollemos NSOPs y que involucramos a los políticos junto con nosotros. Podemos hacer lo que queremos, pero al menos si se cubre desde la arriba, ellos tienen que también decidir. Tenemos que influirlos a que ellos decidan. Lo mismo que pasa con las listas de control. El trabajo no se hace
pero no por los ENSOPs. Nada pasará, al menos si nosotros lo estamos llevando a cabo. Nosotros tenemos que influir a los políticos. Es un comentario de eso. Quizás Zipporah quiere decir algo acerca de la experiencia en Kenia, influyendo al gobierno durante el periodo de COVID. Zipporah. Gracias, Ibisola. Yo diría, una de las cosas que ha resultado de COVID, el gobierno que ha dado cuenta que es importante escuchar a la población que están tratando con los asuntos, la potencial de escuchar a los que atienden. Yo creo que es una oportunidad que podemos usar para avanzar nuestra causa, para que los logros que se han logrado, que el paso, el ritmo que se ha establecido, que sea los centros de atención crítico reciban oxígeno que antes no tenían, capacitar a personas que puedan proporcionar atención en esas áreas, que se traduce a largo plazo para mejorar el cuidado médico para toda la población del país. Ahora que tenemos el gobierno escuchando, ellos tienen la tendencia, ellos tienen tantos asuntos compitiendo que tenemos que tener buenas personas defendiendo a nosotros, a nuestras metas. Tenemos que aprender eso. Entonces, así que los logros que hemos logrado, como dice Ana Janica, tenemos que ser entablado para asegurar que avances acerca de la atención médica se logre y de otros temas que nuestros legisladores han aceptado en el foro global, en el World Bank, en cuanto a finanzas, a presupuestos que se cumplan. Yo creo que es una buena oportunidad que ahora tenemos que encontrar manera de mantener ese progreso como sistemas quirúrgicos y de anestesia. Gracias, Zipporah. Hay una cosa que se dijo en una de las preguntas. Algún panelista mencionó el daño a los trabajadores de salud. ¿Cuáles eran las fuentes de esas acciones y cuáles acciones se han hecho para proteger los trabajadores de salud? Hemos hablado de sistemas y espacio y personal. Y luego alguien dijo, piensa en el ser. ¿Podemos hablar un poco de eso? También los factores que afectan la calidad de anestesia que sea difícil para los proveedores allá en la frente. Gracias, muchas gracias. Bisola, por tratar ese tema. Business, which Craig introduced earlier on. With us in Nigeria, we have this, Nosotros en Nigeria tenemos algo puesto y eso nos ha ayudado mucho en colaborar con nuestros otros proveedores de salud, los cirujanos, los obstetristas, y también esencialmente ha impactado positivamente los resultados clínicos de nuestros pacientes. Ya no tenemos y tener el anestesiólogo que llega, pero ahora, por causa de que todos los 4 especialidades críticas se han evolucionado, ahora tenemos una sinergia entre todos nosotros. Tenemos clínicas, reuniones de manejo de casos, y eso está mejorando los resultados para los pacientes. También en Nigeria, ya el gobierno federal se está participando y esto nos ha ayudado mucho. Y me permite decir que ha estado hasta la frente de este asunto. Y
hemos actualizado en el último año y yo sugiero que debe haber una evolución ambulatoria de los resultados de los NSAPs, de todos los proveedores, como forma de estrategia que el gobierno tiene que decir, y el presupuesto que se tiene que colocar y asegurar que los equipos y las cosas se llevan a cabo como dictado en los planes. Es mi comentario de los NSAPs. En cuanto a la calidad de anestesia que se ha proporcionado por los proveedores de anestesia, no podemos mejorar eso. Uno, ser relevante en el esquema de la sociedad y la sociedad en general. Colaborar con otros, asistir a las conferencias, seminarios, los webinars como este e incluso alentar a todos los especialistas, no depender solamente de su certificado, pero seguir mejorando lo más que puedan. Yo creo que con eso podemos aumentar la calidad de cuidados que ofrecemos a nuestros pacientes. Yo no soy el único que se sorprendería si tenemos unos países o individuales que creen que... Gracias. Maravilloso. Gracias a todos. Gracias a todos. Eso fue fantástico y inspirante. Las pláticas y la conversación muy pensado. Yo creo que yo todavía veo que 180 personas que siguen asistiendo 30 minutos después de que debíamos de haber terminado. Yo creo que testamento a lo importante e interesante esto es para las personas. Hay tanto trabajo tan importante. Yo espero que eso haya hecho una impresión importante en los que influyen en las políticas que escuchan. Si queremos lograr cobertura de salud, no se puede hacer sin apoyar los sistemas funcionales. Y claro, la anestesia es lo importante. No hay atención. Los proveedores de anestesia están colocados para apoyar todo el sistema, como en una crisis como el actual. Yo quiero agradecer a todos los oradores que dieron pláticas muy buenas. Yo quisiera agradecer la Alianza G4 por presentar esto. En particular, quisiera agradecer a mis colegas del comité de organizadoras. Pisola ha sido increíble. Yo jamás pudiera haber hecho esto sin su apoyo y su ayuda. Como muchos de ustedes, Pisola es la secretaria del Consejo Permanente de la Alianza G4 y también es la presidenta de anestesiólogas de Nigeria. Y nos da mucho gusto poder trabajar con ella. Y también la ayuda indispensable de Michaela Stenki y Kashmira Chawla. Michaela es estudiante de medicina. Ojalá que la comencemos, que opta por anestesiología. Y Kashmira recientemente terminó su capacitación como anestesiología y ahora asiste en Bethesda de Boston en anestesiología. Gracias muchas gracias a los servicios de interpretación que se proporcionaron. El webinar estará disponible en el sitio de web de G4. La dirección de eso es www.g4alliance.org/ Se grabará y habrá traducción disponible a francés y español, tanto como el inglés. Entonces, como dije, quisiera agradecer al G4, a la iniciativa infantil y también hay muchas asociaciones, como ustedes pueden ver de este slide. Obviamente, el volumen de apoyo que hemos recibido es tremendo. Es inspirante que la comunidad quirúrgica se une para compartir la importancia de invertir en los sistemas quirúrgicos en cuanto a ser humanitario y equitativa. Eso concluye nuestro webinar.
Muchas gracias por su atención e interés y todos manténganse seguros y muchas gracias.